Así es, Ale. La noticia de una iglesia vandalizada nuevamente, que se prendió fuego, la Catedral de Nantes en este caso, la semana pasada, pero este no es un hecho aislado. Desde el 2019 hasta el 2020 ha habido varias iglesias católicas las cuales han sufrido hechos vandálicos. La Catedral de Nantes, Notre Dame, la más conocida en París, Saint-Sulpice, la Catedral de Alliance-Labor, la iglesia del Sagrado Corazón, San Juan del Villeneuve-Arrive. Hay varias iglesias que han sido vandalizadas y me parece que tenemos un especialista en el tema para que opine mejor que cualquier otro. Horacio Justo. Bueno, muchísimas gracias. Desde ya los quiero saludar por este día, el Día del Amigo, así que un honor estar nuevamente con ustedes acá. El gusto nuestro. Así que vamos a comenzar analizando un poco qué ha sucedido realmente. Porque podríamos hablar simplemente de la noticia en cuanto hecho policial, simplemente un acto de vandalismo más. Pero nos interesa dar un enfoque un tanto más cultural al respecto, un enfoque que incluso se vincula en un próximo video que va a estar sacando Negra Ross al respecto, donde vemos que hay una cuestión muy recurrente en cuanto a atacar a ciertos credos, particularmente al cristiano. Es más, si lo queremos focalizar en cierta sintonía, vemos que en efecto la Iglesia Católica sufre la mayor cantidad de actos vandálicos. ¿Y esto por qué se explica? Todos sabemos que en la posmodernidad las luchas políticas son en esencia una lucha identitaria, son una lucha por establecer nuevas identidades que permitan juntar ciertos grupos y a su vez excluir a otros. Si hay una lucha por imponer un nuevo hombre, el hombre nuevo del que tanto se escuchó hablar por parte de la izquierda, ciertamente tenemos que borrar su pasado histórico, su identidad histórica. Nosotros podemos estar de acuerdo o no con el Dios de los cristianos. Nosotros tenemos la libertad en Occidente de creer o no en esa identidad. Pero no por eso podemos negar el aporte y la herencia cultural que ha generado. Y acá queremos hacer una pequeña reflexión al respecto. Cuando se están quemando las iglesias, lo que se intenta quemar es en esencia el pasado cristiano, que es uno de los pilares que tiene Occidente. Un Occidente que también está formado por la filosofía griega, que tiene un gran aporte en materia moral en cuanto al judeocristianismo, que tiene una gran herencia jurídica del derecho romano. Y son estos elementos los que vemos que están constantemente atacados, que uno lo puede vincular fácilmente, por ejemplo, cuando Black Lives Matter atentaba justamente contra las estatuas, que no era la lucha por bajar un bloque de bronce o de hierro, como lo podemos ver que ha sucedido recientemente en Córdoba, cuando se baja la bandera argentina para izar la bandera LGTB. Son ejemplos de cómo el progresismo intenta paulatinamente borrar todos aquellos elementos que hacen a nuestras ideas, todos aquellos símbolos, aquellos signos, para imponer una nueva. Porque en esencia, ¿qué es sino la cultura a través del tiempo, sino justamente este conjunto de signos, símbolos, este conjunto de costumbres que hacen a la moral, que hacen al buen trato, que hacen a la civilización? Un criterio que tiene justamente Occidente para definirlo como tal, como criterio civilizatorio, ha sido justamente el cristianismo. Recordemos que justamente Europa ingresa, y particularmente la Iglesia Católica, ingresa a América con la Biblia, con universidades y con hospitales. Entonces, hay todo un fenómeno sobre el cual se ha construido justamente la civilización occidental, que es aquello a lo que se está atacando. Así que también me gustaría ver cómo puede ser tu aporte, Nico, en este sentido, de qué visión tenés vos y también escucharlo a nuestro querido amigo Negarras, que insisto, próximamente estaremos sacando un video con él sobre este tema más específico. Así es, me parece muy importante no solamente remarcar la quema de las iglesias o el vandalismo, sino entender el trasfondo que hay en esto, que es un ataque contra los valores y contra la historia misma, para cambiarla justamente en un mundo globalizado, un mundo sin fronteras, del que tanto habla la izquierda y que tanto les gusta. ¿Qué mejor que destruir la identidad de uno atacando la base de todo? Atacando el piso superior, como diría Marx, de las ideas, los valores y demás. Donde tenemos todo el tema de los valores, Dios, la familia, etcétera. Porque esto es un ataque justamente del progresismo a nivel internacional, porque hablamos de la quema de las iglesias o del vandalismo hacia la iglesia, pero también bien nombraste vos la bandera LGBT en Córdoba, las banderas LGBT en Canadá y todas las cuestiones que están sucediendo en el mundo. No es solo, no es solo hablar de valores, sino también es hablar de historia y del mismo presente de la persona, porque esto
obviamente alguien lo está manejando, alguien lo está haciendo. De algún lado viene la bajada de línea, obviamente. No es culpa de que justamente por todas estas mismas acciones que están sucediendo, podemos ver cómo resurgen los patriotismos y los partidos de los valores, como tenemos a Vox, a Salvini, a Le Pen, a Putin, a Donald Trump, a Bolsonaro, a Nos en Argentina, etc. Duda también en Polonia, obviamente, en Hungría, en Europa del Este en general. Yo creo que esto es un análisis que hay que hacer justamente entendiendo el pasado, el presente y, ¿por qué no analizar un poco y predecir el futuro? En ese sentido, y como bien marca Ale, estamos hablando de que en efecto sí se vislumbra un fenómeno particular, que insistimos, no es que podamos atribuir en forma certera la responsabilidad a un determinado credo, pero sí permite estos hechos vandálicos tomar conciencia de un fenómeno que sí lo trasciende, particularmente la inmigración sustitutiva y la diversidad cultural, que si bien parecen dos fenómenos aislados, esta quema de la iglesia a nosotros nos permite abrir una pregunta clave. ¿Qué es Occidente? Porque si uno remite a ciertas obras, va a entender que Occidente en realidad siempre se refiere a un proceso civilizatorio, particularmente donde el cristianismo tenía una posición predominante. E insisto, acá queremos focalizar el aspecto cultural de esta quema. No podemos aseverar quién fue el autor, pero sí podemos especular en cuanto a qué significó este hecho. Con todo el fenómeno propio de la posmodernidad, que es donde más se asienta es justamente en los países occidentalizados, donde vemos que hay una suerte de retorno al presente constantemente, porque se borra el pasado, no hay interés en inversión a futuro, entonces está toda la generación media especulando en el mayor placer posible en el día a día y se olvidan de toda la construcción histórica. Estos hechos parecen pasar desapercibidos. Y esto es clave, porque en una generación donde paulatinamente se han visto fenómenos tales como los hombres herbívoros en Japón o los inviernos demográficos que hay en Europa, la inmigración sustitutiva es un fenómeno recurrente, es decir, vienen gente de otras etnias y de otras culturas a completar esa mano de obra y ese territorio vacío que los propios espacios nacionales no están completando. Y en segundo lugar tenemos otro fenómeno que es la diversidad cultural, donde sí adhiero a lo que muy bien plantea nuestro querido Ale en cuanto a los conflictos que se generan. Porque no es lo mismo aquel inmigrante, individuo o con su pequeña prole, que se amalgama culturalmente cuando cruza las fronteras de un país a lo que ese país propone, que aquellos que masivamente, y no queremos hablar solamente de los musulmanes en Europa, podríamos hablar de qué sucede en ciertas partes de Perú con los chinos, donde masivamente ingresan y la masividad y en base a las instituciones propias, como puede ser, ejemplo, la democracia, pueden utilizar las herramientas propias de esa nación para cambiar las instituciones forjadas a lo largo del tiempo. Y aquí sí tenemos un conflicto, porque hay culturas, particularmente la cristiana, que tienen ciertas connotaciones conjugadas con el sistema romano. Vamos a explicarlo rápidamente para volver a abrir la mesa. Nosotros tenemos que el sistema occidental se basa, digamos, si lo tomamos de los principios de Ulpiano, que es como que formula el derecho, y el derecho es clave para entender el amalgamiento que hay entre la sociedad civil y el poder coercitivo del Estado, que es procurar bien y evitar el mal, vivir honestamente, dar a cada uno lo suyo, que es un sistema ya de cómo tiene que ser la justicia en este caso, y, lo que más nos interesa, no dañar a otro. Que esto se complementa con la base judío-cristiana del no matarás, no violarás, no mentirás, no robarás. Estas premisas permiten un determinado sistema de vida que no es compatible con aquellos que tienen, por ejemplo, un sistema alternativo. Particularmente ahora que estoy escribiendo sobre el tema del matrimonio, uno puede entender el matrimonio monogámico y exogámico bajo las premisas culturales de Occidente y por qué ha proliferado. Y si tenemos una izquierda basada en Engels que ve en la familia un atentado a la propiedad privada y necesita abolirla, qué mejor que un sistema que es poligámico, como el que proponen ciertas etnias, donde claramente que se licúa por completo lo que es la propiedad y el orden institucional que nosotros conocemos al día de hoy. Por eso, y acá ya cierro mi participación, cuando hablamos de la quema de la iglesia, en realidad estamos hablando de la quema de la cultura. Y aún así, esto también hay que ponerlo entre paréntesis. Porque muchas veces hablamos de Occidente, y yo digo, ¿qué Occidente nos ha quedado? Hoy las iglesias parecen más un museo de aquellos autos antiguos que ya no se utilizan porque han cambiado por completo. Hoy parece un museo de carretas, porque ¿quién va a la iglesia y quién realmente practica la fe católica hoy en día?
hoy ha quedado como un resabio de lo que pudo ser y no fue. Hoy hablar de Occidente es muy complejo, porque ¿a qué Occidente nos referimos? A las revoluciones francesas, españolas, mexicanas, que le costaron la vida a tantos católicos. Y estamos hablando de un fenómeno hace no más de 200 años. Entonces es prudente también poner entre comillas que hablamos de cierto tipo de Occidente, porque en efecto en la posmodernidad y en la hegemonía, y como bien marcó Nico, la globalización está justamente mermando y homogenizando absolutamente todas las culturas en una sola a nivel global.